Y el Espíritu Santo sabe que hay un problema, sabe que hay una trampa y te está diciendo, no lo hagas. Pero tu voz, tus sentidos espirituales están apagados. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios te va a decir, no lo hagas. Y lo único que el Espíritu puede hacer es fortalecerte. Si por parte del Espíritu Santo de Dios fuera que nosotros no cayéramos, ninguno caería. Pero el Espíritu hace su parte. El Espíritu de Dios hace su parte. Pero a ti y a mí toca hacer nuestra parte. Eres tú y soy yo quien tiene que decirle no al pecado. Eres tú y soy yo que tenemos que decirle no a la tentación. Tú dices no, el Espíritu está allí para fortalecerte. Tú dices, hay poder en la sangre de Cristo cuando te llega el mal pensamiento o la propuesta. Tú dices no y el Espíritu está allí para darte vida, para darte fuerza. Pero eres tú y yo quien tiene que decir que no. Eres tú quien tiene que decirle no al diablo. Jehová lo reprende. Eres tú quien tiene que decirle no al pecado. Nadie en el pastor no puede tomar decisiones por ti. Porque si por el pastor fuera igual que el Espíritu Santo, nadie cayera. Nadie se apartara. Eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Que vivo de tropiezo en tropiezo, de caída en caída, hasta que tú decidas. Hasta que tú decidas hasta hoy. Sí, te lo dice alguien que vivió de tropiezo en tropiezo, de caída en caída, de tropiezo en tropiezo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te decides levantarte. Y tú estás aquí hoy y tienes una ventaja. Portas la presencia de Dios, cobertura pastoral, pero la propuesta te va a llegar. El Espíritu te va a fortalecer, pero eres tú quien tiene que decir no. No te engañes. Cuando la Biblia dice no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. Tú no puedes vivir como quieras y pretender que Dios va a caminar contigo. Tú no puedes vivir como quieras y pretender que la presencia de Dios va a estar contigo. Tú no puedes andar como te da la gana y pretender que Dios va a estar contigo. La santidad y el pecado no coexisten. La santidad y el pecado no se mezclan. Y cuando se mezclan nace la iniquidad, le pasó al adversario. Pero la santidad y el pecado no se mezclan, porque Dios es santo y te escogió para que tú seas santo, apartado para Él. Amén. A santidad te llamó Amén. Jehová. A santidad te llamó Jehová. ¿A qué te llamó el Señor? A santidad. Así que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si anhelas ver a Dios en tu vida, si deseas su presencia y si tú deseas su respaldo, entonces la santidad no es negociable. La santidad es primordial para tu vida. Hoy es el día que si alguien no está caminando en santidad, se decida caminar en santidad. No es un regaño, no te estoy juzgando, no te estoy señalando, te estoy hablando de que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Porque hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Tú decides qué quieres ser. Lo que tú decidas hoy, lo vas a ver mañana. Tú eres el producto de lo que decidiste ayer. Decidiste venir a la iglesia, aquí estás. Decidiste seguir a Cristo, pero eso no queda allí. Dios no te llamó solamente para que tú seas salvo, no. Dios te llamó para que a través de ti se muestre su gloria. Para que a través de ti se muestre su santidad. Para que sin tú abrir la boca, las almas se van a convertir. Solo convierte, la presencia de Dios está allí. Dios no nos llamó solamente, ay, fácil sería. Ay, sí, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Oramos al cielo. Y los demás. Da por gracia lo que por gracia has recibido.
Muchas rodillas se desgastaron, muchos lagrimales en los ojos, gente que ya no llora por el tanto que ha llorado para que tú y yo nos convirtiéramos. Ahora nos toca a nosotros, ahora te toca a ti, varón, llorar por las almas, por dar esa santidad. ¿Sabe? La santidad es algo tan hermoso que cuando tú te paras en un lugar o cuando tú conversas con una persona, esa persona se convierte, por muy rebelde que sea, se termina convirtiendo. Porque tú portas la santidad de Dios. Porque tú portas esa santidad. Ahora, quizás alguien nuevo está preguntando, ¿y cómo? ¿Cómo hago yo para obtener esa santidad? Porque hemos hablado mucho de la santidad. Pero este es un tema muy profundo. De hecho, tengo una serie de 7 capítulos, largo. Y quizás no se ve la euforia. Y quizás el evangelista se quedó encerrado. Pastor, ¿usted me perdona? Te traje al maestro. Pero que Dios me dio. Te respeto. Pero obediencia al que lo llamó. Obediencia a aquel que me dijo, esta es la palabra. Son mensajes que tengo trazado para mi congregación como maestro de ese lugar. Pero Dios quiso que te trayera esto a ti. Porque a santidad Dios te ha llamado. Tú no eres cualquier cosa. Tú no sabes lo que tú eres. No sabes. La magnitud de la gloria que Dios está dispuesto a derramar en cada vaso que hay en este lugar. Hay una magnitud tremenda. No solamente el barrio El Bosque. No solamente Barranquilla. No solamente la costa atlántica, ni la costa norte de Colombia. Son hijos de un pastor misionero. Y Dios te va a llevar a predicar la palabra a las naciones. Pero no te va a llevar como cualquier ministro, te va a llevar como un portador de su presencia. Mensajes para trazar hay bastante. Pero presencia de Dios hay pocos portadores de su presencia. Y tú eres llamado a ser portador de la presencia. Por eso Dios te llamó a santidad. La santidad se obtiene primeramente aceptando a Jesucristo como su Salvador. La santidad comienza con la decisión de rendir nuestras vidas completamente a Cristo. Cuando le reconocemos como Señor y Salvador y permitimos que Él tome el control de nuestras vidas y permitimos que Él nos transforme de adentro hacia afuera. Porque la santidad que hay por dentro tiene que verse reflejada. No como el cuentico que hay de que Dios mira el corazón y no te da miedo que Dios mire ese corazón que está mostrando desnudez. Santidad por dentro, santidad por fuera. Permitir que Dios nos transforme por dentro y esa santidad se va a ver reflejada en nuestra vida. Es una responsabilidad, pero más que todo, y que responsabilidad es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio que Dios nos ha entregado, ser portadores de su presencia. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu mejor culto es presentarte a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué un sacrificio? Porque esta carne quiere deleitarse, pero tú la vas a crucificar, tú la vas a sacrificar, tú le vas a decir ¡no! Porque es mejor un día en tus atrios que ir fuera de ellos. Es mejor un segundo en la presencia de Dios que miles de años sin Dios. La santidad te llamó Jehová. La verdadera santidad es dejar el pecado, amén. Pero no solamente dejar el pecado, sino dedicar nuestras vidas al servicio de Dios. Dios está formando algo grande aquí. Y Dios necesita de que muchos rindan su vida a Dios como sacrificio a Él. Toda la carga no se la podemos dejar al pastor. Dios te llamó como maestro. Dios te llamó como maestra. Capacítate.
La Biblia dice que Dios es el que llama, capacita. Amén. Lo creemos, pero tenemos que estudiar. Tenemos que capacitarnos. No sé si el pastor estará dando instituto bíblico. Bueno, quizás está organizándose, pero es necesario que te capacites. Porque aquí se necesita maestro. Si no, vamos a acabar con el pastor. Y es hermoso deleitarse. Yo aquí cuando llego, yo me gozo escuchando. Yo me imagino ustedes no quieren salir de aquí. Yo conozco cómo él predica, hacer la palabra que importa. Pero también es tu responsabilidad, porque esto no va a quedar aquí. El pastor se alegró cuando rodó para acá, que lo que usted me dijo, ya estamos para acá. ¿Sí? ¡Qué chévere! Pero esto va a crecer. Va a crecer. Esto va a crecer. Si es voluntad de Dios, permanecemos aquí. Pero si Dios dice, te he puesto un lugar más grande a ti, allá te di un terreno de media hectárea para que tú construyas, viene de parte de Dios. Sí, viene de parte de Dios. Apláudelo, pero entiéndelo. La santidad también requiere separación intencional. O sea, que tú tienes que provocar una separación intencional de todo aquello que te aparta de la presencia de Dios. Identifícalo y tú tienes que tener la buena intención de separarte de lo que te aparta de la presencia de Dios. Que te roba tu tiempo de oración, apártate de eso. Apártate de eso. Muchas veces nosotros creemos, pastor, y nos equivocamos, y creemos, estamos bien, estamos reunidos, hay una reunión, 4 de la mañana, yo hablando con el pastor, qué bueno hablar con el pastor, porque es bueno, pero tú tienes que conservar tu tiempo de oración con Dios. Y eso es respetable. Qué bueno que nos quedemos, sí, conozco una iglesia que se derribó, amado, 2 de la mañana, 3 de la mañana, los hermanos conversando. Y quizás conversando Biblia, pero se perdió el tiempo de conversar con Él. Porque nosotros conversamos con la esposa, conversamos con los hijos, conversamos con los vecinos, conversamos con todos, pero con Dios no conversamos. Y no hay santidad sin relación con Dios. Y quizás tú apartas tus 2 horas, tus 3 horas de oración, amén, pero todo el resto del día tú tienes que permanecer en comunión con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 6 versículo 17, por lo cual salid de medio de ellos, de todo aquello que te roba la comunión con Dios, las malas conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mala conversación es tú sentarte a conversar con un impío. Mala conversación también es tú dedicar mucho tiempo a las novelas que ahora están asequibles por el internet. Sí, hay de todo, hay coreana, hay rusa, hay egipcia, hay de todo allí. Son malas conversaciones. Hay acceso directo a eso a través de la internet. Hay acceso directo. Tú no estás aportando, pero estás recibiendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ser santo no significa ser perfecto, sino ser santo significa vivir apartado del pecado y en comunión con Dios. ¿Cómo haces tú para vivir en comunión con Dios? ¿Cómo haces tú para vivir apartado del pecado? La santidad no es solamente un cambio externo, sino que es una transformación desde el interior. La Biblia nos enseña, bendito sea la gloria de Dios, en Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. La Biblia nos enseña de que nosotros mismos podemos transformar nuestra mente, podemos cambiar, podemos nosotros arrancar lo que desagrada a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está guiado por deseos de la carne y permitir que Dios nos renueve. Pero aún más, la palabra nos enseña que tú mismo tienes la obligación de renovarte. Amén. Tú mismo tienes la obligación y tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Hago un silencio, te lo voy a decir. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Cómo dice? Despojaos. O sea, despójate. No Dios te va a despojar, no, tú despójate.
Despojaos, me toca a mí despojarme del viejo hombre que asesinaba, que mataba, que robaba, que hacía de cuanta porquería. Me tengo que despojar. Despojaos del viejo hombre. Ese habita aquí. Ese habita aquí. Tú tienes que despojarte. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De quién te tienes que despojar? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mira, y no dice el Señor, después que tú te despojes yo te voy a revestir. No, Él dice la palabra que Él nos ciñe de poder, pero escucha lo que dice la palabra en Efesios. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, vístete y vestíos. No, yo te voy a vestir, dice el Señor. No, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad y la verdad. Colócate en pie en esta hora. Bendito sea la gloria de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. Levanta tus manos al cielo. La santidad no es algo que es como el chasquido de los dedos, así rápido. La santidad es un proceso diario.